Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que la palabra Shabbat, el sustantivo Shabbat, no significa reposo, no significa descanso. Vamos, vamos a demostrar de una forma rápida, sencilla, que el sustantivo Shabbat significa cese, cese, en el sentido de detener una actividad, pero no significa descanso, no significa reposo. Aquí tenemos en pantalla el cuadro morfológico del verbo Shabbat, porque resulta que Shabbat funciona en la Biblia hebrea a manera de verbo, en este caso con una vocal larga en la primera consonante radical, shin, funciona como verbo, pero también como sustantivo, como lo ven aquí, como un sustantivo, pero se vocaliza diferente. Nótese que la consonante shin tiene una vocal corta patah. Aquí en los diccionarios le suelen colocar las traducciones típicas de sábado, descanso, reposo, pero vamos a ver que no es correcto, que la Biblia hebrea nos otorga otro significado para el sustantivo Shabbat. Aquí tienen en pantalla el sustantivo Shabbat y luego, nótese aquí, está el verbo Shabbat. El verbo Shabbat tiene el concepto de cesar, detener, parar algo, detener algo, cesar, en sus diferentes conjugaciones verbales, porque hay diversas conjugaciones, tanto la conjugación kal, la conjugación nifal, la conjugación jifil, que van a verlo aquí en el verbo Shabbat, y en esas tres conjugaciones tiene el concepto de cesar, detener. Entonces, vamos a ver también que aquí enseguida vemos que no sabemos si el sustantivo Shabbat deriva del verbo o el verbo deriva del sustantivo Shabbat. Dice que se discute si el sustantivo Shabbat tiene relación con el verbo y en qué medida. Se ha propuesto tanto la derivación del sustantivo a partir del verbo como la del verbo a partir del sustantivo. O sea, no estamos seguros, no sabemos si el sustantivo Shabbat deriva del verbo Shabbat o al revés. No lo sabemos. Entonces, vamos a ver enseguida aquí en el tan famoso texto hebreo de Daniel, capítulo 9, verso 27. Es un texto donde aparece el verbo Shabbat en conjugación jifil. Y aquí, a través de este verso, vamos a ver que el verbo Shabbat, emparentado con el sustantivo Shabbat, tiene el concepto de cesar, detener, y no de descansar. Aquí aparece y dice, Vehikbir berit larabim, Shabua echad, Bajatzija Shabua, Yashbit zebajo minja. Y aquí el texto hebreo traduce al español y dice, hará prevalecer un pacto con muchos o para muchos. Vehikbir berit larabim, hará prevalecer un pacto con muchos o un pacto para muchos durante una semana, Shabua echad. Y sigue diciendo, pero a la mitad de la semana, Bajatzija Shabua, a la mitad de la semana, Yashbit zebach uminja. Aquí aparece Yashbit, hará cesar, Yashbit, hará cesar el sacrificio y la minja. Yashbit, eso que he encerrado de color azul, Yashbit, es el verbo Shabbat, vamos a hacerlo un poco más amplio, es el verbo Shabbat en conjugación jifil de la tercera persona masculino singular. Yashbit es el verbo Shabbat, cesar, pero en conjugación causativa jifil. Por eso traduce hará cesar. El sujeto obliga a otro a realizar la acción. Eso es una conjugación causativa jifil en la Biblia hebrea. Yashbit, hará cesar. Es un verso muy famoso en varias denominaciones, sobre todo cristianas. Entonces se utiliza mucho este verso para decir, para enseñar ciertas profecías. Y allí aparece el verbo Shabbat
con el concepto de cesar, parar, detener algo, pero aquí nunca dice jamás reposar, descansar. Es más, ustedes podrán revisar en varias versiones bíblicas que en este verso de Daniel capítulo 9, verso 27, nunca ninguna traducción traduce esto como descansar o reposar. Y si alguna lo hace es muy raro, ¿verdad? Pero aquí aparece el verbo Shabbat, lógicamente con el concepto de cesar, detener, que este personaje que haría prevalecer un pacto con muchos durante una semana, dice que a la mitad de la semana, Yashbit Zebach Uminja, hará cesar, hará detener el sacrificio y la minja. Miren, vamos a este interlineal donde voy a colocar otra vez Daniel capítulo 9, verso 27, para los hermanos, compañeros, colegas, que quizás se les dificulte un poco todavía el tema del texto hebreo, ya que aparece el texto hebreo de Daniel 9:27 en este interlineal que es muy conocido, utilizado por muchos. Y miren, aquí aparece Yashbit Zebach Uminja, lo mismo que enseñé en la pantalla anterior. En este PDF he colocado el mismo texto de Daniel 9:27 en el texto hebreo. Acá estoy haciendo lo mismo, pero por supuesto es un interlineal didáctico. Aquí nosotros nunca traducimos nada a través de interlineales, jamás. Los interlineales tienen otra función, mas no para pensar que un interlineal traduce tal cual el texto hebreo. No, no es así, para nada. Aquí aparece Yashbit. Han traducido pondrá fin a el sacrificio y la ofrenda. Es un interlineal, no va a traducirlo ni sintácticamente bien, y a veces incluso en la morfología no lo hacen correctamente. Pero eso es un tema aparte. Aquí aparece Yashbit. Yashbit. Nótese que sí, la información dice lo mismo que yo he dicho, que es un verbo jifil imperfecto, tercera persona masculino singular. Aquí está el verbo Shabbat. Vamos a la raíz para que vean la información y claramente es el verbo Shabbat. Es el verbo Shabbat. Otorgo esta página por ahora para que la puedan observar y sepan que el análisis que hicimos acá en este PDF es exacto, es correcto. No estamos inventando que la palabra Yashbit es el verbo Shabbat en conjugación jifil. Entonces tenemos que el verbo Shabbat sí tiene el concepto de cesar, detener algo, parar algo. Entonces, vamos también a este cuadro morfológico y por favor aquí, repito, este es el verbo Shabbat. Este es el verbo Shabbat. El verbo Shabbat. Y aquí también vamos a ver que aparece en el tiempo imperfecto Yiktol de la conjugación Jifil. Aquí aparece Yashbit, el mismo que aparece. Es exactamente el mismo que aparece en Daniel capítulo 9, verso 27 en el texto hebreo. Estamos confirmando con pruebas morfológicas, también sintácticas, semánticas, que el verbo Shabbat, emparentado con el sustantivo Shabbat, tiene el concepto de cesar, detener, parar algo. Entonces, vamos a ver otra prueba más que esta aparece en Génesis capítulo 8, verso 22. Y aquí también aparece el verbo Shabbat, pero en otra conjugación kal. Aparece acá Yishbotu. Yishbotu, bueno, aparece con la partícula negativa absoluta lo Yishbotu. Y para no hacernos tanto lío, el contexto está hablando de cuando ya se detiene el diluvio, ya acaba todo lo que tuvo que pasar, etc. Dice que mientras que los días de la tierra, la semilla, la cosecha, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche, lo yishbotu, de ninguna manera cesarán, de ninguna manera pararán o se detendrán. Lo yishbotu, aquí yishbotu, otra vez aparece el verbo Shabbat, pero en una conjugación kal, simple kal. Yishbotu es el mismo verbo Shabbat, claramente el mismo verbo Shabbat en conjugación kal. Para que quede demostrado esto, por favor, aparece aquí también otra vez Génesis capítulo 8, verso 22 en este interlineal.
para los hermanos, congregaciones, colegas, compañeros que quizás no están tan familiarizados con el texto hebreo todavía. Así que les otorgo este interlineal, esta prueba, para que vean que aquí aparece otra vez Génesis 8, verso 22, la misma que estábamos analizando, viendo en el PDF anterior. En el PDF anterior aparece aquí Lo Yishbotu, Lo Yishbotu. Lo Yishbotu aparece aquí entonces. Vamos a ver la raíz Shabbat. El mismo verbo Shabbat. El mismo verbo Shabbat en Génesis capítulo 8, verso 22. El mismo verbo Shabbat en Génesis capítulo 8, verso 22, para que se compruebe que el verbo Shabbat en Génesis 8, verso 22 tiene el concepto de cesar, parar, detener. Entonces, no nos hagamos líos. Claramente el verbo Shabbat, emparentado con el sustantivo Shabbat, que lo ven aquí, emparentado con el sustantivo Shabbat, aquí claramente el sustantivo Shabbat tiene el concepto de cese, de un detenimiento. Shabbat no significa reposo, porque su raíz verbal tampoco tiene en ninguna de sus conjugaciones, para nada, jamás. El verbo Shabbat tiene el concepto de reposar o descansar. Por tanto, estas traducciones erróneas que le colocan aquí, sábado, descanso, reposo, no son correctas. Habrá que corregirlas y ya lo hemos hecho. Hemos hecho esto analizando la raíz verbal y, por supuesto, un sustantivo en la Biblia hebrea no tiene un significado solamente dependiendo de su raíz verbal. Dependerá de la forma nominal, los prefijos, los sufijos que le acompañen. Pero al ser el sustantivo Shabbat un verbo complejo, complicadito, que no sabemos si deriva del verbo o el verbo deriva de él, no tiene un sufijo, un prefijo que le ayude a colocarle en una categoría nominal como tal, pues no tenemos una forma específica y decir, bueno, Shabbat significa esto o lo otro. Tenemos en este caso que acudir a la raíz verbal, al verbo Shabbat, y como ya lo hemos hecho, el verbo Shabbat tiene el concepto en sus diversas conjugaciones verbales. El verbo Shabbat tiene el concepto de cesar, detener, parar, pero de ninguna manera, el verbo Shabbat significa cesar, significa reposar o descansar, sino que el verbo Shabbat tiene el concepto de cesar, detener, parar. Eso es todo por ahora, para que sepan entonces que cada vez que encuentren el sustantivo Shabbat, el famoso Shabbat, sepan ustedes que no es correcto decirle reposo o descanso, no es correcto decir día de reposo o día de descanso, sino que podemos llamarle el día del cese o simplemente un cese, un Shabbat, un cese de las actividades.